Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión y buenas tardes a todos que lo están siguiendo a través de la virtualidad. Bueno, la mesa está conformada por la doctora Cuellar, que es vicesecretaria, el doctor Miguel Ángel Aparicio, a mi derecha la conferenciante, la doctora Pilar Gil Adrados, que es académica correspondiente, y luego nuestro vicepresidente, el doctor Sabio Jiménez. Y nada, hoy vamos a tener una conferencia como he dicho, de la doctora Gil Adrados, que aparte de ser académica, pues ocupa un cargo de relevancia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde coordina la gestión del Plan Estratégico de la Política Agraria Común dentro de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Pues nada, Pilar, si nos lo puedes hacer en 50 minutos, pues te lo agradecemos. Perdón. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, queridos amigos. Permítanme que mis primeras palabras sean para agradecer la invitación a pronunciar esta conferencia y manifestar lo honrada y feliz que me siento por ello. Me decidí a poner el título a esta conferencia, Ganadería Extensiva y Bioseguridad, Biodiversidad, Ecosistemas Agrarios y Naturales, porque me pareció una buena manera de enfocar y reunir para su reflexión y debate estos cuatro conceptos, en tanto que su relación y dependencia ha recobrado más actualidad e importancia, aún si cabe, y sobre los que indudablemente la profesión veterinaria tiene mucho que aportar. En mayo de 2019, se editaban los resultados de una encuesta de la Comisión Europea diseñada para conocer qué idea tenían los europeos sobre la biodiversidad, mientras se elaboraba la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad del Pacto Verde Europeo, que finalizaría su proceso legislativo con la conocida Ley Europea de Restauración de la Naturaleza este mismo año. La gran mayoría de los encuestados, el 90%, considera que es necesario proteger la naturaleza, aunque el 89% no sabe lo que es la Red Natura 2000. Y el 59% de las personas encuestadas nunca ha oído o no sabe qué significa el término biodiversidad. El poco conocimiento que reconocen los españoles sobre el término biodiversidad, a pesar de ser España uno de los países europeos que guarda mayor diversidad de formas de vida, coincide con la media europea. Pero como interesante particularidad, el 77% de los españoles del 41% que sabe que es la biodiversidad, claro está, cree que es indispensable para la provisión de alimentos, frente a un número sensiblemente inferior de europeos, el 61%. De modo que cabe la posibilidad de que los españoles seamos más conscientes de la necesidad de tener presente a la agricultura y a la ganadería provisoras de alimentos en los planes de restauración de la naturaleza, puesto que los ecosistemas agrarios están tan imbricados con los naturales que no hay frontera real que los mantenga separados. Los ecosistemas agrarios son sistemas antropogénicos donde la actividad humana ha ido transformando el paisaje natural desde la antigüedad, ajustando las prácticas agrarias a los cambios que se generaban en los naturales y dando paso a los distintos sistemas agropastorales, a las dehesas o a las estepas cerealistas. ¿Pero qué es la biodiversidad? Puede que a la biodiversidad sea mejor entenderla como algo inherente y consustancial a los ecosistemas, sin lo que no pueden funcionar ni pervivir más que como un producto que se pueda aumentar y acumular en la naturaleza. De esta diversidad biológica depende la interacción entre las especies y el intercambio de energía y recursos que equilibran cada sistema, así como la posibilidad de que éste pueda adaptarse a los cambios para no desaparecer. De hecho, aceptar la variación como concepto epistémico ya fue objeto de un vehemente debate a principios del siglo XIX entre darwinistas y mendelistas, entre evolucionistas que defendían el mecanismo natural de la evolución ligada a la variabilidad de las poblaciones y entre esencialistas que defendían categorías cerradas y discontinuidades en la naturaleza. El enfoque sistémico basado en la teoría general de sistemas de Bertrand Laffy se emplea para conceptualizar los conocimientos disponibles y así, mediante el análisis sistémico, estudiar la estructura, composición y funcionamiento de un ecosistema. Esto, por supuesto, implica simplificar la realidad para comprenderla mejor, subdividiéndola en sistemas funcionales, ecosistemas agrarios y ecosistemas naturales,
donde estudiar la interacción de sus componentes y los flujos de materia, energía e información, aunque no exista tal división. Podríamos destacar como elementos principales que determinan la diversidad biológica, en primer lugar, lógicamente, el medio físico que condiciona el paisaje al que se superpone el clima, que a su vez está influenciado por las características geográficas. El clima va modelando el relieve y forma el suelo, por lo que los dos, medio físico y clima, deciden el tipo de vegetación que es el último componente del medio natural. Los elementos naturales del territorio son los que han favorecido un tipo u otro de actividad humana que ha configurado la mayor parte del paisaje del territorio. Viéndolo de esta manera, dada la diversidad geográfica de los distintos hábitats y la variabilidad de las especies que caracterizan España, durante las glaciaciones que afectaron al continente europeo, el territorio que ahora es España fue un refugio para animales y plantas, puesto que las condiciones climáticas eran mucho más suaves. Además, la península está rodeada de distintos mares y océanos, cuenta con islas, es uno de los países con mayor superficie de montaña y está modelada por 4 tipos de climas: atlántico, mediterráneo, subtropical y de montaña. Su profunda transformación va ligada a la larga historia de su población y, como consecuencia de ello, gran parte de su actual diversidad biológica depende de los sistemas tradicionales del uso de la tierra, los ecosistemas agrarios. En nuestro país se encuentran 13 de los 31 tipos de hábitats de interés comunitario que se mantienen gracias al pastoreo y el ramoneo, fundamentalmente de la ganadería extensiva. Por influencia del ser humano en la configuración de los paisajes es por lo que para la biodiversidad tiene particular importancia las plantas y animales que ha escogido entre los silvestres y seleccionado progresivamente hasta su domesticación. Así se han creado las razas y variedades adaptadas a paisajes específicos que son la expresión de la experiencia y la práctica sobre su manejo de generaciones y generaciones para procurarse principalmente alimento que conocemos como razas autóctonas. En nuestros días son una insustituible y valiosa reserva de variabilidad genética de interés no solo productiva, sino como recurso para afrontar los problemas del cambio climático, de conservación de especies o de recuperación de poblaciones amenazadas. Mientras en general los ciudadanos europeos aceptan y entienden que la diversidad es esencial para el correcto funcionamiento de los ecosistemas naturales, no conocen bien la relevancia de la diversidad en los ecosistemas agrarios y de su conexión con los naturales, por lo que dudan sobre la importancia de recurrir a su conservación. Demostración de esta estrecha relación y dependencia de los sistemas agrarios y naturales son algunas evidencias empíricas y científicas de alteraciones de los ecosistemas debidos a los cambios de uso del suelo. Respecto a la zoonosis, se conoce desde hace tiempo que los cambios del uso del suelo influyen en la forma en que se transmiten los patógenos entre animales de la misma o de diferentes especies. Los cambios condicionan la abundancia y la distribución de la fauna silvestre, por lo que también modelan la dinámica de exposición y susceptibilidad a la infección por patógenos. Al crearse nuevas oportunidades de contacto, se facilita el salto de patógenos entre especies y la infección de los humanos. Una cascada de infectar, excretar, dispersar, propagar, conocido como contagio inducido en los usos del suelo, mientras se entiende por inmunidad del paisaje las condiciones ecológicas que mantienen y refuerzan la función inmunológica de las especies silvestres en un ecosistema y previene la aparición de patógenos en altas prevalencias. Hay numerosos estudios sobre la ecología de enfermedades compartidas entre aves silvestres, animales domésticos y humanos, como la influenza aviar, o sobre la emergencia de resistencias frente a los antimicrobiales en Enterobacteriaceae, fundamentalmente coli y salmonella, relacionados con las aves silvestres como la cigüeña blanca. Desde hace algunas décadas, más del 80% de los adultos de las poblaciones europeas invernan en España, olvidando su instinto natural que las guiaba hasta el Sahel africano, debido fundamentalmente a la proliferación de vertederos y arrozales. La cigüeña blanca se ha acostumbrado a esa previsible fuente de alimentación ilimitada y ya no corre el riesgo de volar miles de kilómetros para buscar cómo sobrevivir el invierno. Los animales jóvenes, en 4 o 5 años, aprenden a no arriesgarse y dejan de migrar. La consecuencia inmediata
es el cambio alimentario. De cazar en prados, charcas y pastizales ha pasado a una ingesta de alimentos inadecuados y además su sobrepoblación favorece la alta prevalencia de patógenos y el riesgo de transmisión a animales domésticos y a humanos. El abandono de la práctica de la transhumancia y del pastoreo, que entre muchas de sus aportaciones a la biodiversidad está la dispersión de las semillas por los ganados transhumantes, tanto por endozoocoria como por ectozoocoria, tienen su efecto en la fauna y en la flora silvestre. La dehesa es un hábitat caracterizado por formaciones herbosas naturales y seminaturales en bosques esclerófilos de pastoreo con predominio de quercus irrefutable origen ganadero, puesto que a lo largo de los siglos, con el pastoreo se ha ido abriendo el bosque y se ha ido dirigiendo la evolución botánica del pastizal de las dehesas. Así, por ejemplo, surgieron los majadales, zonas localizadas en las dehesas con interesantes especies herbáceas como la foa bulbosa y el trifolium subterráneo, que perpetúan su presencia gracias al concurso de las ovejas. Y estas, a su vez, disponen de un pasto de una rica calidad nutritiva. Son el resultado los majadales del estercolado y el pisoteo continuo de los animales, con lo que se enriquece el suelo de materia orgánica y se evitan los brotes de matorral invasor. Las ovejas, por su carácter gregario y por su querencia hacia el sesteo y el encame, son los animales que mejor favorecen la distribución natural de los majadales. El geófito Foa bulbosa, ya que sus semillas son indigestibles, son distribuidas por el terreno con las heces de las ovejas y sus bulbos radicales, por acción del pisoteo, se desprende y vuelven a enterrarse. Rebrota con las primeras lluvias de otoño y mantiene su producción en invierno. Igualmente, favorecen la concentración de ovejas Halterófito Trifolium subterraneum para enterrar las semillas y permanecer en el suelo. Esta leguminosa ofrece una valiosa biomasa en primavera que tarda en agostarse más que otras especies, por lo que incluso llega a aprovecharse en verano. Son especies vegetales que han evolucionado con la ganadería. Y la disminución de los rebaños en pastoreo hace peligrar esta asociación en el hábitat de la dehesa. También los cambios en el manejo de la ganadería tradicional amenazan a los insectos, como a los escarabajos coprófagos, que utilizan el estiércol como recurso trófico y para nidificar, por lo que están involucrados en numerosos procesos ecológicos relacionados con la degradación del estiércol. Intervienen en el ciclo de los nutrientes, dispersan las semillas, mejoran la estructura del suelo, reducen la emisión de gases de efecto invernadero y controlan los parásitos del ganado. Importante papel del ecosistema que se ve reducido por el abandono de la práctica ganadera. La explotación rural igualmente afecta a la comunidad de carroñeros, ya que la revegetación natural que conlleva el sucesivo aumento de matorrales y de superficie boscosa dificulta la detección de carroña desde el cielo, por lo que se mantienen en el terreno los cadáveres y aumentan los potenciales riesgos sanitarios derivados. La expansión generalizada de la vegetación leñosa tras el abandono de las tierras y el pastoreo disminuye el consumo de la carroña por las aves necrófagas que, a medida que aumenta la cubierta vegetal, avanzan hacia paisajes más abiertos. En particular, se observan cambios en los movimientos del buitre leonado, el Gisis fulvus. Entre las razones de la recuperación de su población, además de la prohibición de los cebos envenenados y la desaparición de la Junta de Extinciones de Animales Dañinos, está el hecho de que el buitre leonado busca alimento en grupo y recorre cientos de kilómetros para encontrarlo, a diferencia de otros buitres de la península, el buitre negro, el alimoche y el quebrantahuesos, que son más territoriales y no se aventuran tan lejos. Los buitres procedentes de las regiones del norte, donde hay mayor densidad de pareja, viajan hacia el oeste español atraídos por las dehesas, por la ganadería extensiva y porque el aumento de jabalíes y ciervos les es más fácil procurarse animales muertos con los que alimentarse. Sin embargo, la despoblación del medio rural y el cierre del paisaje les va obligando a desplazarse donde los paisajes siguen abiertos, evitando la espesura del matorral y el arbolado. Otra consecuencia de la disminución de la actividad agraria en el territorio es el aumento de la densidad de ungulados silvestres, como el jabalí, la cabra, montés y el ciervo, que son protagonistas de situaciones cada vez más controvertidas, dada la actitud y percepción de los ciudadanos frente a la necesidad de controlar sus poblaciones en escenarios de
de sobreabundancia. Los angulados silvestres son especies relevantes porque aportan numerosos servicios al ecosistema, pero cuando sus poblaciones superan la capacidad ecológica del sistema, se crean problemas tales como la transmisión de patógenos al ganado y al ser humano, el sobrepastoreo de especies herbáceas protegidas y amenazadas o la competencia con el resto de la fauna silvestre y de la doméstica. La naturaleza corrige la abundancia excesiva de la fauna silvestre con las enfermedades, la escasez de alimentos y los depredadores. En ausencia de depredadores y de cazadores comienzan los efectos negativos para la flora y la fauna silvestre, para la agricultura, para la ganadería y para las personas. De hecho, en nuestra península, la sobreabundancia de jabalíes, ciervos y gamos suele coincidir con las prevalencias más altas de tuberculosis animal. En estas condiciones, la gestión de las poblaciones es imprescindible, aunque para ello es necesario contar con la aprobación social, en general, reacia al control letal de las poblaciones. Estudios del IRED ponen de manifiesto que los españoles no sabemos sobre los ungulados silvestres, puesto más del 50% no identifica correctamente el arruí, la cabra montés, el corzo, el gamo, el muflón y el rebeco, aunque el 95% reconoce al jabalí y al ciervo, si bien las personas del medio rural diferencian con mayor acierto estos animales. Aunque todas las poblaciones de estos ungulados silvestres están en aumento, el público solo percibe la sobreabundancia del jabalí, siendo más proclive a apoyar la reducción de su población, incluyendo el control letal, pero prefiere más del 80% mantener la de ciervos y la de cabra montés, deduciéndose la desconexión entre la percepción pública y la realidad científica sobre la abundancia de poblaciones de ungulados. Este caso es una controversia pública más entre posiciones que es difícil que lleguen a encontrarse, sobre todo porque en el debate no solo se emplea el conocimiento científico o más o menos racional, sino que se incorpora a la discusión factores no epistémicos, opiniones, deseos, anhelos, ideología moral o ética que escapan a toda lógica y entonces es complicado encontrar cómo ordenar la polémica. Hoy podríamos decir que la biodiversidad de la ganadería depende de la ganadería extensiva, que aún sigue desenvolviéndose en los ecosistemas agrarios, contribuyendo a mantenerlo. Si bien será complicado encontrar una definición que, aplicable en todos los casos, nos describa qué es la ganadería extensiva y la diferencia de la intensiva, que no necesariamente se caracteriza por el número de animales por unidad de superficie, sino por el uso intensivo de capital. Por eso, en el asunto que hoy nos ocupa, la biodiversidad, la ganadería extensiva la asociaremos a las prácticas ganaderas tradicionales que han modelado nuestro paisaje y han generado los ecosistemas a base de ajustar la disponibilidad de recursos alimenticios en el espacio y en el tiempo, con razas autóctonas principalmente, lo que no significa que estas explotaciones no estén orientadas al mercado y se vean influenciadas por la pérdida de su rentabilidad. Pero el censo de razas autóctonas está en declive, ya que desde los 60 del siglo pasado la necesidad de alimentos de la población cada vez más urbana y menos ligada al territorio rural dio paso a la mejora tecnológica y a la homogeneización de los sistemas de producción que emplean un número pequeño de razas y altamente especializadas a costa indefectiblemente de la variabilidad y de la capacidad de adaptarse a los cambios ambientales. Prueba de esta pérdida de variabilidad ganadera depositada de las razas autóctonas es el hecho de que, aunque en el catálogo oficial de razas de ganado de España se recojan 39 razas autóctonas ovinas y 22 caprinas, estas solo representen el 12,2% de las ovejas y el 14,5% de las cabras de censo de reproductoras total de España, y que de las 41 razas y variedades autóctonas bovinas solo representen el 16% del censo vacuno español. Prueba tanto como que el consumo de productos de calidad diferenciada asociado a razas autóctonas sea muy minoritario en las cifras del consumo global de productos de origen animal. Para hacernos una idea de la situación de la ganadería extensiva en nuestro país, basta con repasar brevemente la evolución reciente de los censos ganaderos con mayor vinculación al territorio, el ganado vacuno, ovino y caprino, y el caso paradójico del ganado porcino. Así también, analizar la demanda de los productos animales, fundamentalmente la carne, amparada bajo figuras de calidad diferenciada, tales como las indicaciones geográficas, la carne ecológica o el logotipo 100% raza autóctona. En el ganado ovino, en 2024, el censo
era de 14 millones de animales, casi un 6% inferior al al del año anterior. La mayor disminución del censo se recoge en la categoría de animales menores de 12 meses, con una disminución del 20%. Comparado con el año 2007, el censo total ha sufrido una reducción del 38,2%, y en el periodo 2010-2023 un 22%. De este 22, un 31% del censo perdido es de ovino de carne y un 33% de ovejas de ordeño. En el caso del caprino, el censo en 2024 es de 2.368.000 animales, un 6% menos que en el año 23. La disminución más importante corresponde a los animales menores de 12 meses y a las hembras reproductores. La disminución del censo total desde el año 2010 es del 21%, un 38% el caprino de carne y un 21% en el de ordeño. En el Sistema Nacional de Razas Autóctonas, en 2022 se contabilizaban 1.100.000 hembras reproductoras de ovino y 232.000 de caprino de razas autóctonas, lo que supone el 12,2% de las ovejas reproductoras y el 14,5% de las reproductoras caprinas. Entre las razas de actitud cárnica con mayores efectivos se encuentra la raza aragonesa, la merina, la seguroña y la churra. Entre las de actitud láctea, la manchega, la lacha y la canaria. Y respecto a las razas caprinas, la blanca celtibérica, estamos hablando de un 0,5%, de la blanca andaluza negra y de la serrana. Si analizamos la producción diferenciada de carne de ovino y caprino, en 2022 solo el 3,6% de la carne de ovino producida en España se comercializó bajo una indicación geográfica protegida. Nada en el caprino, porque la primera IGP es cabrito de Extremadura, que se registró en el 2024. La producción de carne ecológica representó un 7,6% del total en el caso del ovino y un 4,2% en el caso del caprino. En el caso del logotipo 100% raza autóctona, solo hay 17 razas de ovino y 12 de caprino adheridas al logotipo. En 2023, 9 de esas razas de ovino utilizaron el logotipo y comercializaron 183 toneladas de carne, lo que representa el 0,18% de la carne producida en España. En el caso del caprino, 7 razas utilizaron el logo con una producción de 15 toneladas, el 0,19% de la carne de caprino producida en España. El ganado bovino, aunque sea generalizar y por tanto perder detalle y precisión sobre este sector español, la ganadería extensiva puede asociarse a la producción de carne y sobre todo a la de vacas nodrizas que se mantienen todo el año en el sistema de pastoreo, puesto que los terneros, normalmente al destete, suelen transferirse a otra explotación para su engorde con piensos concentrados y el vacuno de leche se instala en explotaciones muy tecnificadas con animales selectos que producen grandes volúmenes de leche, por lo que precisan mayores exigencias de las que el pastoreo de los recursos naturales puede proporcionarles. En enero de 2024 en España estaban registradas 6.400.000 cabezas de bovino. Perdón. De estas vacas, de razas autóctonas, en general vacas de gran formato, capaces de andar largas distancias, de soportar condiciones climáticas adversas, de procesar alimentos groseros y de baja calidad y de movilizar sus reservas corporales, soportando variaciones de peso vivo considerables, el SITRAN registró en 2022 367.000 hembras, un 16,2% de todas las vacas nodrizas registradas ese año. Respecto a la producción diferenciada, la carne de vacuno que se comercializó en 2022 bajo el amparo de indicaciones geográficas supone el 5,7% de carne producida en España y el 6,5% de los animales. La producción de carne ecológica de vacuno alcanza el 4% del volumen de nuestro país y de las 40 razas autóctonas de vacuno, solo 29 están adheridas al logo 100% raza autóctona. En 2023, con ese logo de protección de la raza autóctona, solo se comercializó el 0,33% de la producción de carne de vacuno. El cerdo ibérico,
Finalmente es el genuino representante del porcino extensivo español y soporte tradicional de las dehesas arboladas de la península ibérica que han constituido su hábitat desde tiempos remotos. Aunque la parte más tradicional de su explotación sigue vinculada al pastoreo y a la montanera en las dehesas del suroeste español, el crecimiento de la demanda y el valor de sus productos han favorecido el aumento del censo de animales y explotaciones. Gran parte del censo del cerdo ibérico ha dejado el sistema agropastoral tradicional y ha intensificado los sistemas productivos, aumentando el tamaño de las explotaciones, donde se emplean prácticas de manejo similares a las granjas de reproductoras y de cebo del cerdo de capa blanca. De las 71.994 reproductoras de porcino extensivo censadas en 1986, un escueto 3,9% del total, se ha pasado a cerca de 400.000 reproductoras del cerdo ibérico en sistemas extensivos en 2019, que representan el 14,55% del total del porcino español. Solo de 2008 a 2018, el número de reproductoras registradas en explotaciones porcinas extensivas ha subido un 26,29%, pero muchas de ellas se gestionan como las explotaciones intensivas independientes de la disponibilidad o no de recursos naturales. En su conjunto, de acuerdo con los censos oficiales el 82% de las razas autóctonas españolas se encuentra dentro de la categoría de amenazadas y el 40% de estas razas se encuentra en riesgo crítico de extinción. Con este breve repaso podemos hacernos una idea general de que si hasta hace algunas décadas la diversidad de razas estaba acoplada a las variaciones del territorio integradas con la diversidad natural, el panorama ha cambiado sustancialmente, siendo las razas autóctonas una pequeña proporción del censo del ganado en España. En este contexto que hemos dibujado con grueso trazo, se ha publicado el Reglamento de la Unión Europea 2024-1991 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la restauración de la naturaleza y que es conocido como la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza. Su propósito es regular la restauración de aquellos ecosistemas que son cruciales para contribuir al cambio climático y la pérdida de diversidad biológica, así como la reducción de los riesgos que afecten a la seguridad alimentaria y la prevención de enfermedades con potencial zoonótico, dada la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y una naturaleza sana. Además, como se recoge en su exposición de motivos, se justifica la norma en la constatación de que la aplicación de las directivas de aves y hábitat no ha logrado detener la pérdida de la biodiversidad en Europa, y la Unión se había obligado a ello en el Convenio de la Diversidad Biológica y además en la Estrategia de la Biodiversidad de la Unión Europea. Siguiendo el procedimiento legislativo ordinario, la Comisión Europea presentó en 2020 su propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo, quienes debían llegar a un acuerdo para su adopción final. Sin embargo, desde la Directiva de la Conservación de Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre y la Directiva de Conservación de Aves Silvestres del año 1992-1 y el otro 2009, la Unión Europea no había establecido más normas en la materia, por lo que esta es la primera vez que se imponen objetivos y plazos concretos de restauración de la naturaleza a los Estados miembros, puesto que las directivas citadas no marcaban objetivos obligatorios a los países. Por este motivo, la presentación de la propuesta legislativa suscitó las protestas del sector agrícola, una encendida disputa entre la Comisión de Agricultura y Pesca y la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y el desacuerdo entre los países en el seno del Consejo Europeo. Hasta junio de 2023, los Estados miembros no alcanzaron un acuerdo para decidir cómo orientar su posición para negociar el acto legislativo con el Parlamento, rebajando considerablemente las expectativas de la Comisión. Finalmente, el Consejo solo se comprometió a establecer medidas en el 30% de la superficie total y no de cada hábitat que no se encuentre en buen estado y siempre que se pudiera cuantificar su mejora. En el seno del Parlamento, como decía, las comisiones de Agricultura y de Pesca del Parlamento ya habían rechazado la propuesta por considerar que perjudicaba seriamente la actividad agrícola, ganadera y forestal y, por tanto, a las formas de vida tradicionales del medio natural. También lo hizo la Comisión de Medio Ambiente, siendo la primera vez que rechazaba una propuesta del Pacto Verde. El texto final, en el artículo 27, dispone una previsión que permite a la Comisión Europea adoptar acto de ejecución para suspender temporalmente las obligaciones reglamentarias a los países
siempre que se haya producido un acontecimiento imprevisible y excepcional que afecte a la disponibilidad de la tierra necesaria para garantizar una producción agrícola suficiente para el consumo de alimentos en la Unión. También recoge expresamente que la elaboración de los planes nacionales de restauración a los que están obligados los países no tienen por qué financiarse en el marco de la política agraria común. La ley, como decía, establece objetivos y obligaciones para restablecer un estado de conservación favorable de cada ecosistema en su área de distribución natural según cada Plan Nacional de Recuperación. Primero, para los ecosistemas terrestres, costeros y de agua dulce, donde se incluyen todos los hábitats recogidos en la Directiva 92 sobre la conservación de los hábitats naturales y de flora silvestre, que fue el origen de la Red Ecológica Europea de Zonas Especiales de Conservación, conocida como Red Natura 2000. Le siguen los ecosistemas urbanos con el fin de que no se pierdan espacios verdes y, por último, los ecosistemas agrarios, cuya biodiversidad se medirá indirectamente con una serie de indicadores. En concreto, el artículo 11, dedicado a la restauración de los ecosistemas agrarios, obliga a los Estados miembros a establecer medidas que tengan por objeto alcanzar una tendencia creciente a nivel nacional entre el 18 de agosto del 24 y el 31 del 2030 de al menos dos de estos tres indicadores: mariposas en pastizales, reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierra de cultivo y superficie agraria con elementos paisajísticos de gran diversidad, de acuerdo con la descripción, unidades y metodología que está previsto en el reglamento. También los Estados miembros obligatoriamente deben establecer medidas para garantizar la restauración de los suelos orgánicos de uso agrícola que constituyen las turberas en distintos regímenes de uso de la tierra. Y el Índice Nacional de Aves Comunes ligadas a medios agrarios, calculado según las especificaciones reglamentarias e indexado al 1 de septiembre de 2025. España se encuentra en la categoría de Estados miembros con poblaciones históricamente mermadas, por lo que debe garantizar que el índice indexado al 1 de septiembre del 25 alcanza el 110 en el 2030, el 120 en el 2040 y el 130 en el 2050. Las poblaciones de aves en medios agrarios en España se han reducido alarmantemente como consecuencia de los cambios en las prácticas agrarias que conllevan disminución de márgenes y linderos en los cultivos, el adelanto de las cosechas donde se refugian y alimentan las aves, la pérdida de superficies de barbecho y el aumento y densificación de las hectáreas de cultivos leñosos, así como, por supuesto, por el abandono de las tierras y del medio rural. Hasta ahora, los países calculaban este indicador incluido dentro del marco de evaluación y seguimiento de la Comisión Europea como uno de los 15 indicadores de contexto y entre los indicadores de impacto de la PAC relacionados con el medio ambiente. En el caso de Castilla-La Mancha, los indicadores de realización que contribuyen a ese indicador de contexto y de evaluación se encuentran las medidas, entre ellas de 6.322.671 hectáreas que tiene Castilla-La Mancha como superficie agraria útil. Se han aplicado distintas prácticas, entre otros el apoyo al mantenimiento de prácticas tradicionales como el pastoreo del ganado extensivo en 431.000 hectáreas, compromisos de gestión que apoyan a la biodiversidad en 1.500.000 hectáreas, ayuda a los sistemas agrarios ubicados en montaña y en zonas desfavorecidas para evitar su abandono en 37.000 hectáreas, el mantenimiento de la actividad apícola en 1.500.000 hectáreas, aplicación de prácticas ecológicas en más de 300.000 hectáreas, así como el apoyo a la conservación del reservorio genético en las explotaciones ganaderas con razas autóctonas. El reglamento, que entró en vigor el 18 de agosto, el reglamento europeo entró en vigor el 18 de agosto, pero ya antes de esa fecha, en las instituciones europeas se ha abierto el debate para un nuevo planteamiento político sobre la agricultura. Un debate crítico por considerarse que prima un enfoque económico frente al ambiental, olvidando el principio de no regresión. Puede que el detonante del cambio de perspectiva fueran las protestas de los agricultores al tiempo de las elecciones del Parlamento Europeo por las exigencias de las normativas ambientales y que reclamaran mayor flexibilidad y mejoras
mejores ayudas en la PAC para poder cumplirlas sin verse forzados a dejar su actividad. Dadas las circunstancias, la presidenta de la Comisión abrió el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura, un foro de expertos que ha presentado su informe final este mismo mes de septiembre. La clave del informe está en la advertencia de que la necesaria transición de los sistemas agroalimentarios implica inevitablemente intereses contrapuestos y disyuntivas complejas y que debe asegurarse la viabilidad económica de los agricultores para evitar el abandono de sus explotaciones. Será porque el principio de regresión ambiental no positivizado es un límite que se impone a los poderes públicos para no retroceder en la protección ambiental lograda, pero no implica que obligue a petrificar la normativa cuando los objetivos ambientales no pueden alcanzarse sin resolver previamente cuestiones económicas, sin dejar atrás las dificultades inherentes a la abstracción de la noción de medio ambiente o de biodiversidad y a la ausencia hasta ahora de parámetros previos que contribuyan a identificar con precisión el contenido de estos institutos jurídicos. Para medir, porque me mira, perdón. Para medir la evolución de la biodiversidad en los ecosistemas agrarios, Castilla-La Mancha es de las pocas regiones que ha conseguido cuantificar con elementos de diversidad paisajística los sistemas de alto valor natural antes de la publicación del Reglamento Europeo. De una inicial estimación para valorar el contexto y diseñar el programa de desarrollo rural 1422, que está en curso, tras desarrollar la metodología oportuna para cuantificarla con mayor precisión. Se ha cuantificado en un 47,78%. Pero hay que tener presente que es un indicador dinámico afectado por el abandono de la actividad agrícola y ganadera y la despoblación del medio rural. Los sistemas de alto valor natural derivan de un proceso teórico iniciado en los 90 que pone de manifiesto la estrecha relación entre la biodiversidad del territorio y los sistemas agropecuarios. Es decir, un concepto que considera la integración de ecosistemas agrarios y naturales, ya que contempla la biodiversidad más allá de los hábitats y las áreas naturales protegidas, considerando la importancia de los sistemas agropecuarios de prácticas tradicionales que además son el soporte de hábitats naturales y de especies silvestres. Pretende aglutinar bajo esta definición a las explotaciones agropecuarias que se caracterizan por tener un uso dominante agropastoral, por ser sistema de explotación de baja intensidad y por favorecer la biodiversidad. Este concepto lo ha incorporado la política agraria común entre sus prioridades dentro del desarrollo rural que deben alcanzarse con la contribución de distintas medidas diseñadas por los programas en las regiones por las autoridades de gestión. Por esta razón, los indicadores de contexto y los indicadores de impacto se establecen en los reglamentos de ejecución y se expresan como el porcentaje total de superficie agraria, superficie de alto valor natural respecto a la superficie agraria útil, SAU. El cálculo, como decía, le corresponde a las autoridades de gestión y en Castilla-La Mancha se tuvieron en cuenta los trabajos del Centro Común de Investigación, los del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, en el ámbito nacional y se consideraron los 3 tipos de superficie de alto valor natural establecidos por Andersen y sus colaboradores. La identificación detallada de los sistemas de alto valor natural tiene aún alguna imprecisión derivada de la subjetividad del concepto y de la complejidad de su materialización, así como de la ausencia de unas directrices europeas concretas para su determinación. Sin embargo, ha servido para demostrar que la biodiversidad europea depende del mantenimiento de las prácticas agropecuarias tradicionales. Si bien, como decía, en el 2017 en Castilla-La Mancha se suponía que el 47,2% de la superficie agraria útil, se diseñó toda la metodología que esté del foro en el que nos encontramos, porque en una primera fase se estimó a partir de la superficie integrada en la Red Natura 2000 y los espacios naturales protegidos, excluyendo, lógicamente, a toda la superficie agraria que estaba fuera de esas áreas. Pero posteriormente se iniciaron los trabajos para calcular con mayor precisión qué porcentaje de superficie corresponde a los 3 tipos. Las características a nivel regional
de los tres tipos de sistemas de alto valor natural son las siguientes. En el caso el tipo 1 son zonas agrarias donde la proporción de vegetación seminatural es destacada. Dependen de prácticas extensivas para su persistencia y suele corresponderse con el sistema agropecuario, principalmente representado por pastos o dehesas con régimen de pastoreo. Presentan altos niveles de biodiversidad y favorece la existencia de un elevado número de hábitats y especies, algunos de ellos raros y amenazados. El sistema de alto valor natural tipo 2, zonas agrarias con prácticas de baja intensidad, con un mosaico de vegetación seminatural y cultivos, se corresponde con paisajes agrarios o agroforestales heterogéneos basados en técnicas de explotación no intensivas, con cierta proporción de elementos naturales, estructurales y vegetación seminatural, como los setos, las charcas, las lindes. Se vincula a zonas en las que existe heterogeneidad en el paisaje y sobre las que se puede inferir que el tipo de agricultura es de baja intensidad. Son mosaicos del paisaje en los que además la ganadería extensiva tiene una base de alimentación con el resto, con el resto de las cosechas, con el tradicional rastrojera. Los sistemas de alto valor natural tipo 3 son zonas agrarias que mantienen una elevada proporción de la población de una más especies silvestres raras o amenazadas a escala europea o mundial. Este tipo se establece fundamentalmente para situaciones específicas no abarcadas por los dos tipos anteriores, y en Castilla-La Mancha mayoritariamente se corresponde con zonas relevantes para las aves esteparias asociadas a los cultivos de cereal y a las rastrojeras. Aunque la ganadería extensiva tiene un papel importante en los tres tipos de sistema de alto valor natural, en Castilla-La Mancha es indiscutiblemente la protagonista del tipo 1, en el que se incluyen zonas con vocación de aprovechamiento ganadero extensivo y donde la vegetación seminatural constituye un importante papel en el sistema. Y por eso la base de su aprovechamiento es el pastoreo y el aprovechamiento de los rastrojos de los cultivos. Respecto a los pastizales, la actividad agropecuaria más destacada es el pastoreo y la vegetación sinnatural, la constituye el propio pasto. Por eso, metodológicamente, se seleccionaron los recintos del SIPPAD asociados a los pastizales en recintos con bajas condiciones de fomento del pastoreo, pastizales que están bajo el radio de acción de zona donde se desarrolla la apicultura y los pastizales que están bajo el uso de montanera. Respecto a la parte agraria, en su mayoría son tierras arables que incluyen arbolado adosado y bajo el aprovechamiento de montanera, por lo que habitualmente mantienen un aprovechamiento ganadero extensivo asociado también con los restos de cultivo y la vegetación seminatural. Desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, estos pastos son objeto de protección específica, como los hábitats de las dehesas perennifolias de Quercus o las zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Tero brachipodietea. En Castilla-La Mancha, el aprovechamiento ganadero de los pastos se localiza fundamentalmente en el oeste y en el sur de la región y en enclaves dispersos de los sistemas central, ibérico y bético. La duración y el grado de explotación de los pastos depende principalmente de los recursos disponibles y de la climatología del lugar. De este modo, es posible encontrar una gran variabilidad a lo largo del territorio, desde zonas como el Valle de Alcudia, donde predominan superficies adhesadas con pastos que padecen con fuerte agostamiento durante el verano, a otros como la Serranía de Ayllón, donde existe pastos cuyo agostamiento es mucho más tardío. Sin embargo, en su conjunto, el aprovechamiento ganadero extensivo ha sufrido notables descensos, lo que ha conllevado aparejado el abandono de las infraestructuras y el declive de las razas autóctonas, así como de la actividad apícola polinizadora. Finalmente, con los datos obtenidos para cada tipo de sistema de alto valor natural, se ha calculado el porcentaje de la superficie agraria útil que se ha tipificado como superficie agraria de valor natural en la región, resultando el 47,78% de la superficie agraria útil de Castilla-La Mancha. El tipo 1 cuenta con 1.230.000 hectáreas, que es el 40,66% de toda la superficie de sistemas de alto valor natural, el 2 con 700.000, que es el 23,35%,
El tipo 3 con 1 millón de hectáreas, que supone el 35,99%. Para terminar, y como conclusión, es preciso tener en cuenta que los principales riesgos para la conservación de los sistemas de alto valor natural y, en consecuencia, la biodiversidad, tanto en Castilla-La Mancha como en el resto de la Unión Europea, se puede resumir en dos: el abandono de la actividad agrícola y ganadera tradicional y del medio rural, y dos, la intensificación de los sistemas agrarios, lo que implica un cambio de uso del paisaje. Suelen ser, en muchos casos, procesos complementarios, ya que cuando el sistema tradicional deja de ser rentable, se abandona y se intensifican las técnicas de aprovechamiento buscando un mayor beneficio económico. Nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Gila Grados, por la presentación. Ha estado 45 minutos, correcto. Y a continuación vamos a abrir la sesión a discusión por parte de los académicos presentes. ¿Alguna pregunta en particular? Doctor Tarazona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gil Ladrados, por la presentación, excelente presentación. Tenía una pregunta. Cuando presenta toda la metodología, que me parece una metodología muy interesante, cuando al final resumen el mapa, lo que sí que veo es que las distintas zonas de alto valor natural están muy diseminadas en el territorio de Castilla-La Mancha. Normalmente, para la conservación de determinadas especies y de la biodiversidad se necesitan generar corredores que permitan unir esas zonas de valor natural. Y quería, si nos puede comentar, si desde Castilla-La Mancha se pretende tomar alguna iniciativa para no solo fomentar el que haya más zonas de valor, de alto valor natural, sino también evitar esa fragmentación que puede terminar teniendo un efecto sobre la biodiversidad. Gracias. La superficie que se proyecta con los sistemas de alto valor natural están ligadas a sistemas agropecuarios, de ahí su discontinuidad. Son parcelas de SIGPAD que tienen ese régimen. Bueno, la metodología en cualquier caso se puede encontrar en la página web, y si no, con más detalle, aún más de la página web se lo podemos facilitar. Como decía, es un indicador dinámico y es la primera aproximación que estamos haciendo para determinar cuál es la superficie agraria de Batonante. Pero su discontinuidad fundamentalmente es porque no se trata de hábitat, sino de las explotaciones. Y lógicamente, como bien sugiere, ahora, una vez que sabemos que ese indicador y sobre todo que están determinadas y delimitadas esas zonas, aunque varía, puesto que su denominador es la superficie agraria útil y el abandono de la actividad agraria va a aumentar la superficie agraria, sistemas de alto valor natural, aunque en sí no haya mayor conservación de las zonas de alto valor natural, o viceversa. Lo he proyectado, pero era muy someramente, una serie de medidas en el marco de la PAC. Aparte de los ecoregímenes, bueno, un cambio de paradigma de la política agraria común que a algunos de ustedes les sonará, de lo que se trata precisamente es de eso, de abordar más medidas y favorecer con más ayudas estos tipos de explotaciones. Muchísimas gracias. Yo trabajo en el Instituto de Salud Carlos III, en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental, y estamos en un proyecto europeo haciendo evaluaciones de la sostenibilidad de la utilización de pesticidas, otras sustancias agrícolas y prácticas agrícolas y ganaderas. Y precisamente el caso que se ha seleccionado para España está en Castilla-La Mancha, con lo cual me pondré en contacto con usted para ver cómo podemos colaborar. Muchísimas gracias. Un placer. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Tarazona. El doctor Tamargo tiene la palabra. En primer lugar, muchísimas gracias por su exposición, ha sido muy clara y se lo agradezco. Una pregunta de alguien que desconoce muchas de estas cosas, y es, uno mira la Comunidad Económica Europea y de repente lo que se decía el año pasado y lo que se ha aprobado es bastante dispar.
Y estamos en una lucha entre medioambientalistas y las personas que defienden el campo. ¿Cuál cree usted, con esa normativa, que es el mayor reto y riesgo que tiene su comunidad autónoma? Porque cuando uno oye hablar a los que pisan la tierra y no van a Bruselas, la verdad es que parece que estamos hablando de dos mundos muy distintos. Y que se esté legislando cuando su primera diapositiva, y eso enlaza con lo que puso hace un tiempo nuestro secretario general, que un porcentaje altísimo no sabe ni lo que es biodiversidad, ni ha estado nunca en una granja, ni sabe lo que es un cultivo extensivo, esté legislando, pues la verdad es que deprime un poquito. No puedo dejar de darle la razón, pero yo insisto que los políticos y los debates políticos no son nada más que un reflejo de la sociedad. Como bien dice, bueno, también es verdad que los conceptos, como se les acuñan nuevos o nuevos envoltorios, pues aunque todos sepamos de que más o menos de que la biodiversidad no seamos capaces de identificarla. Pero, por ejemplo, cuando proyectaba el consumo, ahí sí somos los ciudadanos. Que un ciudadano, aunque las instituciones, los políticos, las normas, le facilite que pueda identificar en el mercado lo que es una raza autóctona, identificar que es una indicación geográfica para que lo asocie con su entorno, con su pueblo, con una práctica ganadera, o lo que es la carne ecológica, que son prácticas medioambientales, pues las cifras son demoledoras, pero ahí sí es el ciudadano. O sea que a lo mejor es cuestión de todos, de que no somos conscientes. Bueno, cuando no conocemos las cosas, poca conciencia tenemos sobre ellas. Pero claro, la restauración del territorio, el conservar el territorio, tanto el natural como el agrario, que sí, son el mismo, es algo que nos debería interesar a todos por la cuenta que nos trae, porque es la forma de que sigamos manteniéndonos en el planeta. El doctor Tresguerres. Sí, yo la felicito por la presentación. A mí lo que me da la impresión es de que Castilla-La Mancha está en unas condiciones óptimas desde el punto de vista de territorios con alto valor natural, etcétera, porque si intentamos ver las cifras que puedan tener países como Bélgica o Alemania, no tienen nada parecido a lo nuestro. Quiero decir que quizá también mereciera la pena destacar un poco las diferencias gigantescas que puede haber entre cómo son las condiciones del territorio en alguna zona concreta, como es Castilla-La Mancha, que aunque esté sufriendo un proceso de transformación también a zonas de agricultura más intensiva con el tema de los regadíos, del maíz, de toda esa serie de cosas, pero sigue todavía en unas condiciones que yo diría, y por eso se lo pregunto a usted, porque no lo sé qué tal, que son casi, diríamos que óptimas, si uno lo compara con la situación, insisto, en otros países como los que acabo de mencionar. Coincido con lo que me dice. Y además, ha sido muy rápido, pero sí en el inicio lo que he hecho mención de que España precisamente es uno de los países que mayor biodiversidad guarda, pues por su ubicación en el mundo, por sus condiciones geográficas y también pues porque se ha visto afectada por otra serie no se ha visto afectada por otra serie de elementos. Pero, por ejemplo, y con respecto a Bélgica, en la presentación, bueno, es porque a que me lío yo con mis cosas, que lo que quiero decir es que invito a alguno de los académicos a que también haga ese análisis desde la literatura, igual que se hace desde la pintura. En la proyección que he puesto representando España en el conjunto europeo, en la que se veía claramente que España guarda más biodiversidad,
Pues todos habrán leído el cuento del pequeño Niels de la premio Nobel sueca. Scania, que es de donde era originario Niels y iba sobre el ganso volador, y hay una escena del libro en el que dice que iba viendo una manta, como la manta de su cama, que era de Passport, y el ganso le dice, y todos los gansos cantaban campos y prados, campos y prados, campos y prados. Y él consigue identificar los adorados paisajes del campo de su tierra natal y entonces se ve embargado por la nostalgia. Si vemos el mapa, Suecia, esa zona de Escania, que es la más meridional, es rojo, o sea, el rojo pasión en todos los cuadros, pues es el que más afectado está por la falta de biodiversidad. Y así sucesivamente, pero es verdad que España en algunas zonas no, pero sí guarda mayor biodiversidad y en el caso de los sistemas de alto valor natural, pues evidentemente no es lo mismo también por su climatología el norte de España que lo que pueda ser el este español. Muy bien. Primero, doctor Ordóñez y luego doctor, sí. Muchas gracias, Pilar, por tu exposición. Muy interesante. Cuando se viaja por las carreteras, se ven realmente bosques de molinos para obtención de energía eólica y también están aumentando considerablemente toda la energía solar. ¿Ha hecho algún impacto eso en la fauna silvestre y en la ganadería extensiva? Sí, sí, por supuesto. Entre otras cosas porque la ha desplazado. Al final, la sostenibilidad tiene tres dimensiones, la ambiental, la social y la económica. Si no está cubierta la económica, pues la ambiental y la social pues se ven mermadas. Y en este caso, el aumento de hectáreas con plantas fotovoltaicas también se ha tenido en cuenta en este indicador y evidentemente, claro que afecta, porque son superficies que ya no son superficies agrarias y porque además en algunos, depende de las circunstancias y de las parcelas agrícolas, pues a lo mejor pueden tener un aprovechamiento de los, de la hierba, pero para evitar incendios, como hacen en los ecosistemas forestales, la famosa... O sea, ahora mismo se tiene que recurrir al contratar pastores en muchos ecosistemas para evitar el riesgo de incendio. La semana pasada, que era cuando me llamaba Ana, que yo estaba a 1500 metros en el nacimiento del Alto Tajo, ahí esa zona era de ganadería extensiva. Había 9 ganaderías de lidia de primera categoría y más de 50.000 ovejas. Ahora mismo no hay nada. Nada. Entonces, se está tratando de incorporar una especie silvestre de équido, el potoca, porque evidentemente el pastoreo es necesario para los ecosistemas agrarios, para los ecosistemas naturales. Entonces, en la medida que estos ecosistemas agrarios la derivada de la fotovoltaica es que la explotación agraria que no es rentable porque no tiene ayudas o porque no tiene el reconocimiento de la sociedad de sus productos, lógicamente el beneficiario, si tiene una oportunidad de negocio con una implantación de la fotovoltaica, pues no le queda, pues bueno, está abocado a cambiar el uso. Pero yo insisto que los ciudadanos también tenemos mucha culpa. Es que, por ejemplo, yo veo a los pobrecitos, bueno, pobrecitos no, igual me están viendo. Pobrecitos en el sentido de que se vela de los trabajadores con la indicación geográfica protegida del cordero manchego. Y es que hay meses que no se sacrifica un cordero amparado con esa indicación, o sea, pero eso es porque el mercado no lo demanda, claro. Igual que por eso decía el caso paradójico del porcino ibérico. El porcino ibérico, pues le pasaba igual que a la oveja talaverana, pero ha revertido. Es cuestión también un poco de todos. Mm. Doctor Lorenzo. Sí, buenas tardes. Gracias, doctora Hiladrado, por la conferencia y por haber puesto de manera clara la situación en el campo de Castilla-La Mancha. Yo quería cambiar un poco el tema que se estaba hablando y venía a colación sobre el principio de su conferencia, sobre la cuestión, sobre la relación entre la biodiversidad
o las especies silvestres y la sanidad. En relación con el trabajo que hace, por ejemplo, el IREC, hablando con Cristian Gortázar hace unos años, la verdad es que quedé muy sorprendido sobre esos trasvases de tuberculosis, esa prevalencia de tuberculosis tan grande que existía en los ungulados y cómo bueno, pues los jabalíes pasaban por debajo de las vallas, en fin, todo el trabajo que hacen en el centro. Y me vino a la mente pues, los mismos problemas que existían aquí en la Sierra de Guadarrama con la cabra montés, con unas prevalencias de sarna terribles y la imposibilidad, yo hablé con algunos forestales y era la imposibilidad de las personas que se encargaban del descaste o del control por presión social, la imposibilidad de controlar esa población. Entonces, la pregunta, también como castellano manchego, del medio Tajo, en mi caso de la carrera conquense, ¿hay planes, si existen o si nos puedes contar alguna cosa sobre los planes que controlen la sanidad en ese tipo de poblaciones silvestres? Porque hace muchos años había jabalíes, había corzos por la zona, luego desaparecieron junto con las actividades cinegéticas o gracias o por causa de las actividades cinegéticas, todo desapareció y ahora hace unos años han vuelto otra vez a rebrotar. Y hay mucho corzo, hay mucho jabalí por las carreteras, por todos los lados, y eso puede redundar por las casas, por los mismos pueblos. ¿Hay planes para controlar o de alguna manera se conoce o se controlará ese tema? Nada más. Muchas gracias y reitero las felicitaciones. Gracias. Sí, se conoce y bien. Bueno, y además si tiene oportunidad de conocer a todos los trabajos del IREC. Este año además que hemos tenido muchas sesiones conjuntas sobre todo para que les transmitieran a los ganaderos que están muy interesados todas las conclusiones de sus trabajos. Y además tengo que decir que en esos debates con los ganaderos, los investigadores, los científicos, además también aprendían, claro, porque la realidad, el conocimiento experto y el conocimiento científico existe y además se equilibra o se nutren uno de los otros. Hay conocimiento de las situaciones de sobreabundancia, sobre todo de jabalí y del ciervo en Castilla-La Mancha y en el resto de España. Y que asociado a ellos hay un montón de patologías. Entonces, yo esto lo lleva a otra consejería, la Consejería de Desarrollo Sostenible, todo lo que es con el control de medio natural, pero bueno, estamos bastante en relación. Y en el caso de Castilla-La Mancha, lo que se está tratando de hacer es en todos los planes cinegéticos de las explotaciones agrarias también tiene planes cinegéticos, pues tratar de incorporar el control de las poblaciones. ¿Cuál es uno de las dificultades ahora? Pues que no hay cazadores. No hay cazadores, pues porque, pues igual que está mal visto, bueno, en España somos singulares, somos muy simpáticos, sí, pero también somos singulares. Entonces, en España el medio rural está estigmatizado ser pastor, está estigmatizado ser cazador. Ese problema ahora es cómo se controlan esas poblaciones. Entonces, ahora lo que tiene que entrar es la propia administración tratando de evitar que esas poblaciones aumenten. Uno de los trabajos más importantes que ha hecho el IREF es la forma de monitorizar las poblaciones, porque claro, los animales silvestres no suelen pasar por la puerta y dejarse contar. Entonces, claro, ahí hay mucho trabajo, mucha tecnología para tratar de conocer con una serie de indicadores cuántos animales hay y cuál es su dinámica. De hecho, pues una de las veces que he estado yo allí, incluso funcionarios de la Comunidad de Cataluña ligados a los Mossos estaban allí aprendiendo, o sea, aprendiendo esas técnicas para tratar, pues es un problema, pero además que ya pues si es que en todas las noticias, los jabalíes llegan, porque además el jabalí no se asusta de las personas, al contrario, lo identifica como una fuente de alimento. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora Aparicio. Sí, gracias, señor presidente. Enhorabuena, Pilar, por la conferencia que nos has expuesto, en la que has planteado cuestiones de gran interés y no siempre bien conocidas. Por un lado, me ha gustado mucho
la primera de las primeras diapositivas en la que hacía incidencia en el grado de desconocimiento por parte de la población, mayoritariamente, digamos, población urbana, sobre el conocimiento del concepto de biodiversidad y la incidencia de la biodiversidad. Ya hemos puesto de manifiesto aquí también cómo la ignorancia sobre otras cuestiones, bienestar animal, etcétera, pues tiene su trascendencia como es a la hora de incluso de la decisión en la adquisición de productos alimenticios normales. Y creo que eso es un tema muy importante que hay que seguir insistiendo en ello. Pero hay dos cuestiones que me gustaría plantear que están muy relacionadas, obviamente. Y es que teniendo conciencia de la tendencia decreciente de los censos de la ganadería extensiva, eh, y sabiendo un horizonte lo que se viene encima, ¿cómo es previsible que afecte esta disminución a la biodiversidad que hay en los campos españoles? Eso por un lado. Y, bueno, y después, Pues directamente e indirectamente va a afectar a la naturaleza en general, que la naturaleza es un todo. O sea, por ejemplo, la pérdida de ganadería extensiva, lo primero que hay es una invasión del matorral. La invasión del matorral sucesivo al arbolado, la pérdida de vegetación, la pérdida del hábitat, la pérdida de especies. Pues si hay especies que son herbívoras, no se pueden alimentar de los frutos de la sabina. Y así sucesivamente los cambios. E indirectamente, pues el suelo, se afecta el suelo, la circulación del agua, el aire y por supuesto la provisión de alimentos. y otra cuestión es, eh, y aquí me remito un poco a una concepción que hay en bastante gente en el mundo rural, quizás por una falta de explicación de las políticas, y aquí quizás enlazo un poco con la pregunta que ha hecho el doctor Tamargo, y es que hay una percepción por parte de algunos actores del mundo rural de una sobreprotección de los aspectos medioambientales, incluso por encima de la ganadería y del mundo rural en general. Eh, ¿Hasta qué punto esa percepción es correcta o es incorrecta de la sobreprotección de medio ambiente y biodiversidad versus ganadería? Pues en este caso, y es mi opinión personal, yo creo que tienen razón los agrarios. Pero porque es verdad que, bueno, creo que lo he mencionado, por ejemplo, las directivas del 92 y del 2009 solo se refieren a cuestiones de lo que son las directivas de aves y las directivas Habitat, no se acuerda de lo que son los ecosistemas agrarios. Y reglamentariamente, o sea, normativamente, los agricultores, bueno, pues como el resto de ciudadanos, tenían un montón de obligaciones ambientales. Eso no quiere decir que los agricultores y los ganaderos en general no sean conscientes de la necesidad de hacer eso. Pero, por ejemplo, un ejemplo práctico, si un ganadero, también lo hilo con los debates que he dicho que llevamos este año con los investigadores del IREC. Por ejemplo, decían los ganaderos, pues bueno, cada uno se expresa como, bueno, como se expresa y en el círculo en el que se mueve. Entonces, en ese debate decía, es que con la cantidad de alimañas, es que hay un montón de alimañas, porque hay un montón más si no hay lobos, porque solamente está la provincia de Guadalajara, pero sí hay más meloncillos, que los meloncillos atacan a los corderos y otra serie. Y claro, los medioambientalistas, por llamarlo de alguna manera, decían, ¿cómo que alimañas? Alimañas. Claro. Entonces, evidentemente hay que poner equilibrar la situación. Tú lo primero que tienes que identificar es el daño, de ahí el monitorizar los animales. Si no puedes hacer, no puedes hacer de un caso categoría y decir que hay una invasión de meloncillos, pero sí lo que hay que hacer es ir a ver cuál es el problema y evidentemente ponerle una solución. Mm. La sesión, me uno a la felicitación. Ha estado muy bien presentada, muy bien esquematizada, muy clara. Y bueno, le agradezco sobre todo, pues aparte de la presentación, como un ejemplo
de una región o una comunidad autónoma que realmente tiene mucha biodiversidad, con muchas especies en situación extensiva y luego también pues mucha fauna que podríamos llamar natural. Y también le agradezco pues que bajo el punto de vista pues de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha pues hayan puesto en marcha pues todos estos temas de indicadores de la biodiversidad, ¿no? Porque bueno, ahora tenemos muchos indicadores: biodiversidad, sostenibilidad, bienestar, etcétera, ¿no? Y yo creo que son esenciales, ¿no? Y por otra parte, le agradezco la disponibilidad que ha tenido siempre con esta Real Academia pues para aportar conocimiento, ¿no? Sobre todo como una persona que es académica correspondiente. Se lo agradezco públicamente, ¿no? Y bueno, la conferencia me ha gustado precisamente por la forma en que lo ha esquematizado, ¿no? Sobre todo, pues, hablar del término de biodiversidad. Yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que es la biodiversidad, ¿no? Y el mantenimiento de los ecosistemas naturales. Es que yo creo que falta un poco de pedagogía hacia la población, ¿no? Y sobre todo los ganaderos, preferentemente, que estos son los que tienen que implantar las nuevas medidas de la Unión Europea que con facilidad se publican a base de reglamentos, pero luego hay que acometerlos. Y por eso los funcionarios muchas veces tenéis los problemas en la aplicación de los reglamentos que son de aplicación directa, que son como leyes nacionales, en consecuencia, ¿no? Y luego, pues me ha gustado mucho que has hablado de vertederos, de arrozales, de pastoreo en dehesas. Y por último, pues el ejemplo que has puesto del buitre Leonardo, pues es un ejemplo muy, muy, muy bonito de lo que está pasando en este país, ¿no? De esa transhumancia que existe, estos movimientos de aves, ¿no? Y lógicamente, pues que también muchas veces pues están sufriendo de contaminación ambiental, ¿no? Sobre todo los buitres, ¿no? Y bueno, también me gusta lo de las razas autóctonas. Me ha llamado la atención de que ha habido una pérdida de ovino y caprino en un porcentaje de un 5 o 6%, lo cual es preocupante. ¿eh? Y sobre todo, pues países que como consecuencia de los problemas que tenemos de medioambientales, como Holanda está sacrificando vacas, ¿no? Y que hoy día la carne de vaca se está comiendo. De manera que hay un cambio del perfil del consumidor. Y bueno, también es verdad lo que dices del índice, el IGP y la carne ecológica, que también necesitamos pedagogía, porque la gente no sabe lo que es la carne ecológica preferentemente bien, ¿no? Y los signos de calidad tampoco los conoce, ¿no? Entonces, resulta que estamos en una situación difícil, ¿no? Y bueno, yo lo que veo es que las razas autóctonas están amenazadas, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Lo cual es preocupante, ¿no? Porque forman parte de nuestro paisaje natural, ¿no? Y de la variabilidad. Y de la variabilidad genética. Entonces allí también tienes que presionar, ¿no? Y luego me parece fenomenal lo que estáis haciendo, esta política de restauración de los ecosistemas agrarios, ¿no? Una política interesante a largo plazo, me imagino, que no se puede corregir en poco tiempo, por lo tanto hay que invertir, hay que trabajar. ¿eh? Este índice de aves comunes ligadas a los medios rurales también me ha gustado, ¿no? Es un tema que es muy interesante. Y bueno, ya quizás no me hubiera gustado que hubieras hablado un poco de incendios, como la ganadería evita los incendios, que la gente no lo sabe esto. ¿eh? Y luego, pues, un poco hablar un poco más de la superficie agraria útil, ¿no? Porque tenemos que abastecernos de carne y de leche y de huevos. Yo creo que no somos conscientes de la situación que tenemos en el momento actual, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que hacer un cambio en las prácticas ganaderas y a ser posible, pues, oye, pues dar al agricultor por estos conocimientos. Y nada más, agradecerte de nuevo la presencia. Ha estado muy interesante. Yo creo que los académicos han estado muy contentos de la presentación. Y bueno, como agradecimiento te vamos a dar un diploma de reconocimiento. Dice que la Real Academia de Ciencias Veterinarias en España pues representa el diploma de reconocimiento a la muchísima señora doña Pilar Giladrados por su intervención en la sesión del día de hoy. Firmado por el secretario general y el presidente. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muy bien, se levanta la sesión y me despido de todos aquellos que nos han seguido por vía Zoom. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
Llamarles.